Muy bien, la guerra sin fin, así lo hemos titulado por lo menos para, de alguna manera, ir actualizando qué es lo que está sucediendo con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y por eso lo vamos a saludar a Ignacio Utín, analista internacional. Ignacio, gracias por venir aquí, por charlar un ratito con nosotros. ¿En qué situación estamos de la guerra? ¿Qué es lo que está sucediendo ya más de 40 semanas de este conflicto que parece no terminar? Exactamente, llevamos casi 10 meses. El 24 de diciembre se cumplirán 10 meses desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Y la verdad es que no hay muchas novedades. En los últimos meses no ha habido muchas novedades. En septiembre, Ucrania comenzó su contraofensiva, su muy anunciada contraofensiva. Contraofensiva que desde septiembre hasta hoy ha sido muy eficiente. Han logrado recuperar muchos territorios, especialmente en la zona del norte, en la región de Kharkiv o Kharkov en ruso. Y también en el sur ha sido un poquito más lento el avance de Ucrania, pero ha recuperado una ciudad muy importante como es Jersón, que Rusia abandonó hace unas 2 semanas. De hecho, ayer Rusia anunció que se replegaba también, que comenzaba a evacuar a cierta población de Novakhovka. Y Novakhovka es un lugar importante porque Jersón, esta ciudad del sur, está de un lado del río. Era la ciudad más al oeste que controlaba Rusia en Ucrania. Pero Novakhovka queda del lado que controla Rusia, es decir, del este. Pero que anuncie que se está replegando, que está evacuando a cierta población también de ese lado del río, es una diferencia muy importante. No es lo mismo evacuar gente de un lado del río que no controlas que del lado del río que sí estás controlando. De todas formas, en este momento, a partir de cuestiones climáticas, a partir de que se viene el invierno, probablemente veamos una suerte de congelamiento del conflicto, que se empieza a estancar cada vez más. Vemos, por un lado, que Ucrania avanza, Claro. que va recuperando territorio, y vemos que Rusia se repliega. Pero veremos qué pasa en los próximos meses, ahora que con el invierno la cosa se empieza a estancar cada vez más. Ignacio, ¿cuánto más puede defender su territorio Ucrania? Sabemos que se está enfrentando a una de las potencias mundiales más grandes del mundo. ¿Le da la situación económica, le da las tropas para poder seguir aguantando y recuperando parte del territorio? Yo creo que lo que estamos viendo ahora demuestra que sí. Sí, en principio Ucrania solo no puede. Ucrania, si fuera solamente Ucrania luchando contra Rusia, no podría. Porque no tiene suficientes hombres, porque no tiene suficiente armamento, porque no tiene suficiente dinero, porque no tiene suficiente capacidad. Pero Ucrania está recibiendo mucho armamento y está recibiendo mucho dinero de parte de la OTAN. Y de otros países también, pero principalmente de miembros de la OTAN. Mientras que Rusia, sí, es cierto, tiene muchos hombres, ha perdido muchísimos hombres, no sabemos exactamente cuántos, pero sabemos que ha perdido muchos hombres. Rusia prácticamente no tiene el apoyo de nadie más. ¿El apoyo de China no existe? ¿Llegaron algunos armamentos en esta semana? Se decía... China no está apoyando demasiado. China tiene su cierto apoyo comercial, pero definitivamente no político, definitivamente no militar. El único que está apoyando fuertemente a Rusia desde lo militar es Irán, que vende drones. Okay. Irán aporta drones, pero Ucrania está recibiendo armamento de todos los miembros de la OTAN. Entonces, mientras Ucrania siga recibiendo armamento y siga recibiendo dinero y Rusia no, Ucrania tiene posibilidades, pero a largo plazo. Y a corto plazo, ¿qué busca Rusia con este conflicto? ¿Qué puede llegar a tener de ganancia, ¿no?, de acá a algunos meses? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta Me porque... el productor por la cucaracha. Excelente. Porque desde el 24 de febrero, cuando empezó esta invasión, hasta hoy, Rusia, Vladimir Putin y Rusia en general han cambiado tantas veces sus argumentos, han cambiado tantas veces los objetivos que anuncian, que a esta altura ya no sabemos bien qué es lo que pretende Rusia. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, habló esta mañana con un medio francés y se refirió a una demanda de Rusia de febrero. De antes de la invasión, que Rusia hablaba de reestructurar las políticas de seguridad y defensa de Europa, de que la OTAN no siguiera incorporando a nuevos miembros tan cerca de la frontera de Rusia, pero eso Rusia hace mucho que no lo dice, desde febrero que no lo dice. Entonces ya no sabemos qué es lo que pretende Rusia en el corto plazo. En esta última semana, desde el Kremlin, desde el gobierno de Rusia, se ha insistido mucho en que sí, Rusia quiere una negociación.
Rusia quiere que haya algún tipo de conversación diplomática, quizás para terminar con la guerra. Pero siempre y cuando se reconozca la anexión de los territorios de Ucrania que Rusia anunció como propios. A partir del 1 de octubre hay 4 regiones ucranianas que oficialmente forman parte de Rusia. Entonces podemos decir, ese sería un objetivo a corto plazo. Okay. Que todo el planeta reconozca estas 4 regiones de Ucrania, más la península de Crimea, que Rusia ya controla desde hace 8 años, como territorios rusos. ¿Esas serían condiciones, digamos, para poder cesar la paz? Esa sería una condición. El problema es que Ucrania de ninguna forma va a aceptar esa condición. Perder un porcentaje tan grande de tu territorio no se puede. Nadie lo negociaría. Es como si Argentina no solo cediera las Malvinas, sino además 4 provincias más. Ningún presidente lo firmaría. ¿Y bajo qué condiciones se puede llegar a hablar que esté pidiendo la Unión Europea y tanto Ucrania para este tipo de situaciones, Ignacio? ¿Para alcanzar la paz? Exactamente. Yo creo que en este momento no hay posibilidades de diálogo. No hay canal de diálogo. No hay canal de diálogo. Mientras Rusia siga insistiendo en que quiere estos territorios, quiere que estos territorios de Ucrania se reconozcan como territorios rusos y que todo el planeta los reconozca como tal, no hay posibilidad de diálogo, porque Ucrania nunca va a aceptar eso. El problema es cómo sigue entonces, cómo sigue la guerra, porque si no hay posibilidad de diálogo, no queda otra que una guerra extensa, que es lo que estamos viendo desde hace casi 10 meses. La Unión Europea anunció que iba a hacer un tope al precio del petróleo, indudablemente, para de alguna manera que Rusia no pueda seguir financiando la guerra. Pero por otro lado también Rusia dice, nosotros no le vendemos más petróleo a Europa, entonces. ¿Cómo se va a dar esta crisis energética? ¿Puede haber una crisis energética o los países europeos están estoqueados ya de combustible? Bueno, en principio este anuncio de la Unión Europea, más el G7, más Australia, o sea, unos cuantos países, es solamente para barriles de petróleo que lleguen por mar. Eso significa todo el petróleo que Rusia envía a Europa a través de oleoductos no es afectado por estas sanciones. Bien eso en principio. Y eso tiene que ver sobre todo con un miembro en particular de la Unión Europea, que es Hungría. Hungría insistió mucho para que esta sanción, este límite de precio, no se aplicara a oleoductos. En principio porque Hungría necesita el petróleo ruso y además porque Hungría no tiene salida al mar. Entonces, obviamente, el petróleo le llega por oleoducto. En este momento no falta gas en Europa, especialmente en Alemania. Alemania es el corazón industrial de la Unión Europea y está recibiendo mucho gas natural licuado, sobre todo sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos ha enviado mucho gas natural licuado. De hecho, Estados Unidos en este momento es el principal exportador de gas a España. En este momento hay gas, pero todavía ni siquiera estamos en invierno. ¿Podemos decir que va a haber un invierno tranquilo entonces en Europa? No lo sabemos, aún no lo sabemos. Habrá que esperar. En principio, no solo porque Europa es más allá de la Unión Europea, Europa es más allá de Alemania. Alemania tiene mucho stock, es cierto. Alemania tiene mucho stock ahora que el invierno más crudo todavía no empezó, ahora que ni siquiera estamos en invierno. Pero también hay que ver qué pasa con estos ataques de Rusia a territorio ucraniano. Hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, una vez por semana, casi todas las semanas hay un ataque masivo con misiles de crucero de Rusia a Ucrania. Estos misiles terminan afectando sobre todo a la infraestructura ligada a energía de Ucrania, lo que tiene que ver con energía eléctrica, por ejemplo, plantas de electricidad, plantas de energía eléctrica y demás. Y eso lo que termina significando es que buena parte de Ucrania se queda sin luz. Pero eso además ha afectado, por ejemplo, a Moldavia, ha afectado, por ejemplo, a Polonia. Entonces no es solo la Unión Europea, no es solo Alemania, que hay que prestarle atención a ver qué pasa con sus reservas de gas o con la energía que está consumiendo. Hay que ver también qué pasa por fuera de la Unión Europea. Bien, y volviendo también a los distintos países que también forman parte, ¿no?, de este conflicto, indirectamente hubo distintos tipos de atentados con cartas bombas. Llegaron a España. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación? ¿Por qué eligieron esa forma? ¿Cómo los interceptaron para que no ocurra? Sí, exactamente. Hubo una carta bomba en la embajada ucraniana en Madrid, pero además llegaron muchos paquetes sospechosos a otras misiones diplomáticas ucranianas en Italia, en República Checa, en Croacia, en unos cuantos países de Europa. La verdad es que no sabemos quién envió eso. Podemos imaginarnos, podemos intentar adivinar cuál es la idea de estos mensajes. Definitivamente no son mensajes bonitos ni nada parecido,
pero no sabemos quién los envió ni para qué. A mí me da la sensación de que esto tiene que ver con fomentar el miedo, con de alguna forma presionar a Ucrania para que Ucrania se vea más vulnerable y se vea forzado a una negociación. Creo que en este momento ese es el objetivo de Rusia, debilitar de alguna forma a Ucrania para que se siente a negociar en los términos que quiere Rusia. El problema es que, como decíamos antes, Ucrania en los últimos meses viene avanzando y Rusia se viene replegando. Entonces, ¿por qué Ucrania se sentaría a negociar de acuerdo a lo que quiere Rusia? Yo no lo veo. Pero en ese sentido, Rusia tiene distintas formas de presionar. Una son estos ataques casi semanales con 70, 80, 100 misiles de crucero, que lo venimos viendo casi todas las semanas. Uno ya lo normaliza, pero que esté sucediendo, la verdad que es terrible. Sí, es absolutamente terrible. Y yo creo que eso habla de cierta incapacidad de Rusia. Como no puede avanzar en el terreno, tiene que lanzar estos misiles. Como no puede avanzar por la vía diplomática, bueno, podemos adivinar que estas cartas a misiones diplomáticas tienen algo que ver con eso. Muy bien. Ignacio, te quiero agradecer. Tenemos el libro, a ver, me contás un poquitito, lo mostramos ahí. Ahí lo tenemos. Una renovada Guerra Fría. Ucrania. Exactamente. Además. Bueno, ya está buenísimo, es la segunda edición, ¿no? ¿Ya? Es la segunda edición, salió un poquito antes de la invasión, así que tuvimos que hacer una segunda edición enseguida, ampliada y actualizada. Bien, a seguir escribiendo entonces porque parece que tenemos para rato con esta guerra. Muy probablemente. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido un placer.